Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la jornada, mientras se van colocando, que entráis así justo, ¿no? Bien, pero bueno, como esto del derecho colaborativo hay que empezar también, ¿no? Pues por esto del roce también os va a ayudar, ¿no? Yo creo que un poco. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda parte, a esta mesa redonda, en la que, como bien decía antes María José, la presidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo, pues bueno, esta forma de abordar los conflictos se abordan desde diferentes perspectivas, ¿no? Y aquí vamos a tener un montón de diferentes perspectivas para que nos den su opinión primero, de una manera breve, que nos cuenten a qué les suena esto o qué tiene que ver con la parte en la que ellos están más familiarizados, y luego en una segunda parte os tocará o les tocará el turno a todos vosotros, a todos ustedes. Prefiráis para preguntar, para todas las dudas que puedan surgir o para aportar. Así que, sin más dilación, vamos a empezar por Margarita Uría, que yo creo que la conocéis más que de sobra, abogada, profesora de Derecho Administrativo, diputada y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Cuando quieras, Margarita. Muchísimas gracias. Empezaré por decir que no es verdad todo lo que el programa dice. Ya no soy vocal del Consejo General del Poder Judicial. Corregido. Desde hace una semana sí lo era en el momento en el que el programa se hizo, y en esa condición acepté el participar porque como vocal he estado encargada los 5 años de promover, difundir la mediación y por extensión las formas que iban surgiendo, puesto que esto es una realidad cambiante, de solución distinta de la judicial respecto de los conflictos. Cuando yo empecé a ejercer en el año 75-76, no todo estaba o era tan judicializado como en estos momentos. Yo al menos comencé en un importante despacho bilbaíno en el que raramente se iba a los tribunales, es decir, aprendí que se podía hacer justicia. La idea de hacer justicia estaba también dentro de los despachos sin tener que trascender ese paso. Sin embargo, cuando yo me incorporo al Consejo, a la herencia que recibo de mediación vinculada a justicia restaurativa, que era sobre todo en familia y en menores, ideas de restaurar una situación dañada, me encuentro con que también se empieza a abrir el camino la idea de mediación en el ámbito civil y mercantil, que se plantea como respuesta que tengan que ver con el descargar de trabajo a los tribunales, lo que a mí no me parece que realmente sea una finalidad en sí misma perseguible, salvo que vinculemos ese descargar de trabajo a los tribunales con la idea de tutela judicial efectiva, que no deja de ser un derecho fundamental, la justicia a tiempo. Participé en algunos grupos, sobre todo cuando se sabía que ya se iba a transponer la directiva, que luego ha sido primero el decreto ley y luego la ley vigente de justicia de mediación en el ámbito de lo civil y de lo mercantil, en el que había sesudas discusiones sobre si la idea de promover la mediación o soluciones distintas de la solución judicial suponía una negativa al derecho a la tutela judicial efectiva que se plasma en la Constitución. A mí eso me parecía que era una discusión absurda, teniendo en cuenta que la idea de tutela judicial efectiva, desde mi punto de vista, es que todo el que deba llegar a un tribunal pueda llegar a hacerlo, existiendo los principios o los requisitos para ello, pero no que toda situación de ruptura o desencuentro en una sociedad deba necesariamente residenciarse en los tribunales. Y en aquellos grupos, en el ámbito catalán sobre todo, que se llegaba a la conclusión de que la única forma de enganchar la idea de que pudiera haber otra forma distinta de hacer justicia, una forma de resolución de conflictos, tendría que ver con la idea que antes he expresado de la prontitud y la eficacia de las demandas de justicia. Desjudicializar, se decía, tenía que salvar el derecho a la tutela judicial efectiva. Solo así las propuestas de solución podrían entenderse como eliminación de la sobresaturación de la legalidad, de la legitimidad constitucional. En las conclusiones de aquel grupo de trabajo, sin embargo, yo metí algo que, dada mi condición de abogada, me parecía que era fundamental y era lo que yo había aprendido en mis principios. Me parece que
que reclamar, además de la intervención siempre de los juzgados y tribunales con la naturaleza que la Constitución les da, había que reclamar un fortalecimiento de la función de asesoramiento y defensa que realizan los propios abogados para evitar los pleitos, creía yo, y la introducción de mecanismos distintos que pudieran ser de solución o incluso de prevención de estos procesos. Después he sabido que en los mismos años en que yo empecé a ejercer era cuando en Estados Unidos empezaba a hablar ya del sistema multipuertas, que es cuando se abre también paso la idea de la mediación. Un mismo conflicto puede entrar por varias soluciones y una puede no ser la adecuada, pero sí puede serlo la siguiente. Y del propio fracaso o del no enganche absoluto en la sociedad de la idea de mediación es donde precisamente surge esta idea de la justicia colaborativa, que es la que hoy nos trae. De la experiencia que yo he tenido en el Consejo, creo que si la mediación no ha aprendido todo lo que debiera, aunque se ha extendido muchísimo en el ámbito español, es porque ha tenido suspicacias de los colegios de abogados o de los profesionales de la abogacía en todo momento. Sin embargo, la justicia colaborativa no suscita estas suspicacias. La idea de que en todo proceso mediado los abogados van a estar, pero además va a estar el mediador, se diluye más la presencia de su representación y asesoría de cara a las partes que se defienden. Sin embargo, en la justicia colaborativa es el propio abogado el que participa, realiza, el que construye lo que allí se vaya a llegar a ser la solución definitiva del conflicto. Creo que la justicia colaborativa pone el foco en la propia labor de los abogados, por supuesto asistidos por otros profesionales, de lo que también se ha hablado en intervenciones anteriores, mientras que la mediación pone el foco en la figura de los mediadores, que por cierto está todavía sin regular en el desarrollo de la legislación estatal, y que por eso ha hecho que sea una perspectiva distinta. Yo no dudo que las dos cuestiones pueden tener enganche, depende para qué tipo de resolución de conflictos. Pero me parece que la idea de justicia colaborativa en foros como en el que hoy nos encontramos va a tener quizá más arraigo. Pero en todo caso ha hablado Elena Soleto, se ha aludido también por otras personas a la idea de multipuertas. Yo soy defensora de todas. Habrá asuntos que definitivamente deban ser judicializados, habrá asuntos para los que la mediación y la justicia restaurativa sea el camino adecuado y habrá otros que volverán a tener su residencia adecuada en los despachos de los propios profesionales y llevados a buen término por los abogados, sobre todo cuando existen esas cláusulas o esos compromisos previos respecto de no ser ellos mismos quienes luego intervengan en el proceso, que puede dar unas ciertas garantías de comportamiento ético y de saber hacer que yo siempre he atribuido a los profesionales de la abogacía. Muchas gracias, Margarita. Pasamos a continuación a Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco. Espero que no hayas cesado en la última semana con Margarita. No es descartable que vaya a cesar en la próxima, pero no, de momento me mantengo, sí. Bueno, muchas gracias, arratsaldeon a todos. Bueno, en primer lugar, una pequeña aclaración. Yo, por supuesto, no soy ningún experto en derecho colaborativo. Yo estoy aquí pues, para responder a la invitación que se me ha hecho desde la naciente asociación y pujante asociación de derecho colaborativo y porque también me lo pidió pues, María José, que es una buena amiga, ¿no? Por tanto, solo puedo hablar, y voy a hablar un poco de mi experiencia, por una parte como abogado, fui abogado en ejercicio durante bastante tiempo, y por otra como gestor de un organismo público que se dedica pues, a propiciar los acuerdos, es decir, a estimular las negociaciones y a solucionar los conflictos, ¿no? O a tratar de solucionar los conflictos mediante el acuerdo, ¿no? Son dos experiencias diferentes, pero en muy buena medida creo que son experiencias complementarias, porque, y esta es mi primera humilde conclusión, mi experiencia al frente del Consejo de Relaciones Laborales creo que me ha enseñado que en el campo del derecho laboral, del que no se ha hablado hasta ahora, y especialmente en el campo de las relaciones colectivas, que es a las que se dedica básicamente el Consejo de Relaciones Laborales, las insuficiencias que voy a destacar brevemente, en mi opinión, del sistema tradicional, lo que hacen es agudizarse, ¿no? Esa es mi impresión. Por tanto, lo que ya era insuficiente o lo que yo percibía como insuficiente cuando era abogado, creo que es bastante más insuficiente en esta nueva faceta o en esta faceta en la que actualmente estoy, ¿no? Bueno, yo diría que el método tradicional, seguramente me voy a repetir un poco, pero diría que el método tradicional que aplicamos, que es el método judicial,
Es un método que se basa en una premisa básica o fundamental, ¿no?, que es encajar un conflicto, el conflicto que surge, pues en una previsión abstracta de la ley. Eso es lo que nos han enseñado a todos en la facultad y lo que todos aprendimos, ¿no? A partir de ahí se nos contaba, se nos ha dicho y lo hemos creído, básicamente, que se trata de una decisión justa porque es una decisión legal y porque la ley, bueno, pues tiene o está dotada de legitimación formal, en tanto que es la decisión apoyada por la mayoría de los ciudadanos. En ese sentido, por tanto, sería una decisión justa. En segundo lugar, sería además una decisión segura, insisto, eso es lo que nos contaban en la facultad, porque uno puede conocer cuál va a ser la respuesta al conflicto en la medida en que la ley la ha configurado, si bien que de manera abstracta, o la ha anticipado, ¿no?, aunque sea, insisto, de forma abstracta. Y, por tanto, uno tiene relativa seguridad en cuál va a ser la decisión que se va a dar al conflicto que tiene. Y, en tercer lugar, sería una decisión simplemente explicitada por los jueces, ¿no? Porque en nuestro sistema, Elena ha hablado de nuestro sistema, lo ha contrapuesto al sistema anglosajón, pero en nuestro sistema continental seguimos anclados en la idea del principio de legalidad, que no impugno, creo que es un gran avance y una gran aportación de la Revolución Francesa y de la Ilustración, pero principio de legalidad que nos decían significa que el juez está vinculado a la ley. Eso es el principio de legalidad, y que es la ley la que habla por boca del juez, la que se explicita a través del juez, que eso es digamos, la jurisdicción, ¿no? Bueno, y hemos vivido bajo ese esquema o bajo ese paradigma, ¿no? De manera que, al menos implícitamente, todos, más o menos, hemos ido aceptando, pues efectivamente, que la solución es una solución justa, y, por tanto, hemos presupuesto que la solución justa es la solución incorporada a la ley, que es una solución segura y que, además, en ella el juez no tiene más que un papel meramente instrumental, ¿no? Bueno, mis ya bastantes años de experiencia en esta cosa me ha demostrado que, en mi opinión, todas esas premisas, si no son radicalmente falsas, son sustancialmente falsas. Y, por tanto, que el sistema judicial, que este sistema tradicional, está, desde mi punto de vista, lleno de agujeros. Y yo destacaría fundamentalmente dos cosas, ¿no? Una que ya he anticipado: creo que las premisas son fundamentalmente falsas, porque ni siquiera es verdad que lo justo sea lo que se incorpora a la ley, pero todavía es menos cierto, y me remito a la experiencia que todos tenemos y a la que tienen o a la que tenéis vosotros y vosotras, que creo que, en fin, compartiremos en lo básico, que ni siquiera la previsión abstracta de la ley está correctamente formulada en muchos casos, sino llena de incertidumbres. Y tercera, y esto es lo más problemático, que eso de que los jueces son la boca de la ley no deja de ser una pura quimera, porque efectivamente de la solución prevista a la solución declarada a lo que es el derecho judicial, pues hay un enorme trecho. Y, por tanto, el sistema pierde uno de sus elementos esenciales, que es el de la seguridad, es decir, la posibilidad de prever la respuesta. Bien, yo diría, son premisas falsas y, por tanto, me parece que hay que buscar otro sistema, que hay que buscar sistemas distintos y que hay que buscar sistemas alternativos. Pero quiero añadir otra cosa. No solamente creo que son falsas, es decir, lo cual pondría de manifiesto, en mi opinión, un defectuoso funcionamiento del sistema y teóricamente sería susceptible de corrección, sino que yo creo que el sistema, y de eso se ha hablado mucho y se ha insistido mucho, es intrínsecamente incapaz de dar respuesta a eso que ahora se ha formulado y que yo creo que es una formulación absolutamente correcta, como el conflicto de intereses y no el conflicto de posiciones, ¿no? Es muy claro que el sistema no puede dar respuesta a eso, porque la única manera de encajar las posiciones de las partes en la previsión abstracta de la ley es que se trate de eso, de posiciones, y además posiciones explícitamente declaradas. De hecho, en la dinámica procesal, es decir, en la contienda judicial, tanto la demanda como la contestación son pretensiones que hay que articular formalmente, ¿no? Por tanto, no puede dar otra respuesta. Y esa es una respuesta, insisto, manifiestamente insuficiente, ¿no? ¿Por qué?
Porque al menos desde mi experiencia, tanto cuando era abogado cuanto, insisto, ahora en esta etapa al frente del Consejo de Relaciones y gestionando estos procedimientos de solución de conflictos, rara vez la posición declarada coincide con los intereses, ¿no? Rara vez. Los americanos, que para esto hacen tratados y, en fin, son los que han inventado prácticamente todo, ¿no?, dan ejemplos que son muy claros, ¿no? O sea, ejemplos que como ejemplo es un poco naif, pero son ejemplos que ilustran muy bien esto, ¿no? Hay el famoso ejemplo de la naranja, que todo el mundo sabe, todo el mundo que habla de esto habla del ejemplo de naranja, ¿no? Del conflicto de la naranja. Dos hermanas, no sé por qué eran hermanas, supongo que es para introducir un cierto elemento de literatura adicional, que se disputan porque ambas quieren la naranja, la única naranja que hay, ¿no? Y ese es un conflicto aparentemente irresoluble. De hecho, la única posibilidad de solucionarlo es partir la naranja por la mitad y, en consecuencia, hacer que cada una renuncie a la mitad de lo que dice que quiere. Y, sin embargo, cuando cada una tiene su media mitad, descubren que la una la quería para utilizar la piel y hacer pues, un bizcocho con sabor a naranja o con aroma a naranja, y la otra quería la naranja para exprimirla y tomarse un zumo, ¿no? Y entonces descubren amargamente que ambas dos podían haber satisfecho íntegramente su interés, ¿no? No me voy a extender, hay conflictos mucho menos naifs que estos, también la literatura especializada hace referencia, ¿no? A mí hay un conflicto que me impresiona bastante, termino ahora, que es cómo explican algunos americanos el famoso conflicto de Camp David en el año 1987, los acuerdos entre Israel y Egipto propiciados por Estados Unidos, ¿no?, en los que estaba en juego la soberanía sobre la península de Sinaí. Y si hay un conflicto que no parece que tiene solución ninguna, es un conflicto sobre soberanías, ¿no? Hasta que los israelitas aceptaron que su interés real no era tener físicamente y ejercer soberanía per se sobre la península de Sinaí, sino garantizar una franja de seguridad. Y, en consecuencia, se pudo avanzar cuando los egipcios aceptaron que iban a ostras, qué difícil es decir esto. Es decir, iban a sacar a todos sus militares de la zona y, por tanto, que Israel iba a garantizar su seguridad, que era su verdadero interés, ¿no? Bueno, dicho esto, yo concluyo con una cosa. A mí, y lo digo desde mi propia experiencia, sin saber nada del derecho colaborativo, me parece un magnífico comienzo una propuesta que adopta como premisa básica de trabajo la identificación de los intereses, pondría muchos más ejemplos, pero no puedo, porque tengo ejemplos de intereses que me parecen especialmente fascinantes, pero no me da tiempo. Bueno, pues adoptar como premisa de trabajo la identificación de los intereses y como método la negociación. Negociación directa, negociación asistida, negociación multilateral o unilateral, negociación que incorpora aspectos jurídicos, que incorpora otros aspectos de otras disciplinas. Insisto, me parece que eso es un magnífico comienzo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Tiene la palabra Gonzalo Pollo, que es abogado especializado en Derecho de Familia y miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la Asociación Derecho Colaborativo de Euskadi su amable invitación. Y yo, desde luego, que sí que no voy a hablar de las ventajas que pueda tener la figura del abogado colaborativo ni los beneficios que pueda aportar esta figura, porque mi presencia aquí obedece en mi condición de presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia. Supongo que muchos la conocéis, pero la asociación que presido, que tengo el honor de presidir, pues es la más numerosa que existe en el país respecto al número de afiliados como abogados. Es una asociación estrictamente profesional, lo que le hace ser una asociación que contiene o conlleva que sus miembros sean de todos los colores y clases. ¿Esto qué nos hace? Nos hace ser una asociación pero que muy inquieta, porque lo que pretendemos es, sobre todo, formar, especializar al abogado de derecho de familia a que obtenga las herramientas necesarias para poder abordar la solución de los conflictos que se nos plantean. Yo creo que si desde la perspectiva general de la abogacía los intereses que se confían a los abogados pues van íntimamente ligados al imperio del derecho y de la justicia humana, pues cuando esos intereses se ponen en manos de un abogado de familia, yo creo que se le otorga un plus de trascendencia a la labor que tiene que hacer el abogado.
¿Por qué? Porque no solo hablamos de estos principios de paz social y de justicia humana, sino que también estamos hablando de sentimientos personales, de lo más íntimo que tiene una persona, de la vida entera, de lo que se pone en juego en manos de un abogado. Y si además a esto le añadimos que a veces se nos ponen, bueno, a veces no, e incluso en la mayoría de las ocasiones, intereses de una magnitud suprema, como son la concurrencia de hijos menores o incapaces, pues creo que la especialización del abogado y que el abogado de familia tenga el conocimiento no solo ya de la materia del derecho, sino de los instrumentos que pueden ayudarle a resolver el conflicto que se le plantea, es importantísima. Desde esta perspectiva, la Asociación Española de Abogados de Familia se dotó, hace ya creo recordar 4 años, de un decálogo de actuación del abogado de familia, entre los cuales nos proponíamos, evidentemente, el tratar de desjudicializar los conflictos matrimoniales, cosa que creemos que es bastante importante. Ha dicho antes Margarita que ha hablado de la tutela judicial efectiva, y yo he recordado así de repente, cuando hablaba, que es el único derecho fundamental de nuestra Constitución que está adjetivado. Todos los demás no están adjetivados. No se habla de tutela judicial, se habla de tutela judicial efectiva. ¿Y qué significa esto? En definitiva, significa que el ciudadano, cuando acude a los tribunales, lo que pretende es una resolución que le reconozca el derecho, pero que ese derecho, en definitiva, se le cumpla. Una resolución que le reconozca el derecho y que no se pueda cumplir no le sirve para nada. Y creo que todos tenemos la experiencia más que suficiente en la cantidad de resoluciones judiciales que, en definitiva, se quedan sin cumplir porque su cumplimiento es imposible. Y en el ámbito del derecho de familia aún más se agudiza este problema. ¿Por qué? Porque estamos utilizando normas procesales de ejecución que no están pensadas para la resolución o la ejecución de las sentencias o autos judiciales derivados de un proceso matrimonial o de convivencia de hecho. Y aquí yo es donde lo entronco con esa investigación de aceptar como herramientas otro tipo de instrumentos. Han dicho antes Elena y María José, y lo han dicho con una claridad absoluta, que no es una competencia, que uno estudia y adquiere esas herramientas no con la finalidad de ser un abogado colaborativo o un mediador, sino como propio enriquecimiento personal para continuar siendo abogado con otra serie de instrumentos que le faciliten esa labor. Yo personalmente tengo un curso de mediación familiar de 2 años y la verdad es que no ejerzo. Y también a mí me cuesta un montón colocarme en una situación de ser mediador, cambiar mi chip, porque es que yo soy abogado, lo siento, pero soy abogado. ¿Y qué ocurre? Pero lo que sí es cierto es que la investigación en estos campos y en estas materias me ha facilitado una serie de herramientas que me han ayudado muchísimo a comprender a comprender al contrario, a comprender al compañero y a comprender al propio cliente y qué es lo que necesita. Pero lógico, esto no es una panacea tampoco. Como ha dicho Margarita, habrá conflictos que se solucionen a través de la mediación, conflictos que se solucionen a través de la colaboración y conflictos que irremediablemente tienen que ir al juez, porque va a ser el único que va a poder solución, no, remedio, diría yo, que no solución. En este sentido, la asociación siempre ha estado abierta a todo tipo de investigación y de apoyo a estas iniciativas, y es por eso mi presencia aquí. La asociación no solo está metido y potencia la mediación, sino que también potencia otras historias como puede ser, y no sé si habéis oído hablar de ello, de la justicia terapéutica. Hace 2 años participamos en el primer Congreso Internacional de Justicia Terapéutica y el año que viene lo vamos a hacer por segunda vez en el segundo, que se celebrará en octubre del 2014. Todos son técnicas que creo yo que nos van a ayudar a resolver, a evitar los juzgados y resolver de una forma pacífica los conflictos. Yo, desde luego, personalmente, lo digo ya no como presidente, sino lo digo personalmente, debo felicitar a la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi por el modo en que está tratando de implementar esta figura. Como ha dicho Margarita, yo estoy de acuerdo, la mediación se equivocó en su publicidad. Es decir, cuando allá por el año 95 se empezó a hablar de la mediación, se empezó a publicitar, cometió el grave error de hacerlo comparativo, no alternativo, sino comparativo. Y desde luego a lo que es vamos a llamarle el gremio de los abogados, aquello le afectó y le llegó al alma y se produjo un serio rechazo sobre esa figura porque entendíamos que era una intrusión. ¿Esto por qué ocurre? Pues por el desconocimiento que tenemos realmente de lo que es una mediación familiar. Y yo creo que la Asociación de Derecho Colaborativo no está
cometiendo ese error. Lo está publicitando como lo que es, una alternativa más, una herramienta más que tenemos a nuestro servicio para poder solucionar un problema sin la necesidad de tener que ir al juzgado. También se ha dicho que, bueno, es más atractiva para la abogacía. Claro que sí, porque se trata de abogados y entre abogados estamos. Pero, en definitiva, no es un enemigo, sino que tiene que ser un colaborador. Y por eso nosotros hemos ofrecido a la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi que en nuestras próximas jornadas centrales, que siempre todos los años hacemos una especie de mesa redonda, asistan a esas jornadas, expongan el proyecto y para ello no solo vamos a invitarles a ellos, sino tenemos previsto la asistencia de asociaciones afines de Inglaterra, creo que es Inglaterra, Francia, Italia, Chile, Argentina y Estados Unidos. Y todos ellos nos van a explicar cómo van a tratar o cómo están abordando este tipo de conflictos desde la perspectiva del derecho colaborativo. Yo, en realidad, poco más puedo decir que animaros a investigar este campo, porque creo que nos forma no solo como abogados, sino también nos forma como personas y, en definitiva, va a ser un plus que le podemos ofrecer al cliente y, en definitiva, va a ser una mejor calidad de la justicia que van a tener el ciudadano y, al final, que es de lo que creo que todos estamos, pues bueno, poquito a poquito iremos haciendo lo que se trata de una sociedad mejor. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación es Gochon González Aumendi, socio y director general de la agencia de comunicación Prisma Global. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, antes María José se preguntaba, decía, igual os preguntáis qué hace aquí una abogada cincuentona de Vitoria. Me imagino que también, si no os lo preguntáis, me lo pregunto yo a mí mismo, ¿qué hace aquí una agencia de comunicación en un mundo de la abogacía, ¿no? Bueno, nosotros cuando nos metimos en esto es porque como agencia de comunicación pensamos que hay una forma de comunicar y de transmitir mensajes de una manera distinta. Por eso nosotros hablamos que hacemos recomunicación en vez de comunicación y porque pensamos que este mundo del derecho colaborativo que nos metieron desde nuestra oficina de Vitoria, todo lo que podía dar de sí, pues nos parece apasionante, sobre todo en ese planteamiento de innovar y hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Teniendo en cuenta que la comunicación no es la panacea. O sea, ahora Gonzalo, y gracias por lo que decías, porque algo tenemos que ver nosotros con eso de que la asociación está comunicando de manera correcta. En tu opinión, lo agradecemos. Sí que es verdad que la comunicación es más sencilla cuando lo que tenemos entre manos es algo con valores, con autenticidad y sobre todo muy adecuado a un contexto, porque para nosotros lo fundamental en este sentido, desde el punto de vista de comunicación, es la clave de oportunidad con el contexto que comentábamos, ¿no? Se hablaba antes, Elena planteaba el contexto de la crisis de la administración y todo lo que tiene que ver con el sistema judicial y todo lo que supone, pero también entendemos que además de ese contexto como clave de oportunidad para este sector del derecho colaborativo está toda la propia crisis social y la necesidad de que la colaboración, la co-creación, el consumo colaborativo y, por lo tanto, la manera también de gestionar conflictos desde esa colaboración, creemos que es el momento ahora mismo. O sea, ya no nos sirve hacer las cosas de la misma manera, ¿no? Hay que hacer las cosas de otra manera y con este componente colaborativo. Y nosotros por eso entendemos que desde el punto de vista de la comunicación hay que hacer las cosas de esta manera distinta. Siendo la comunicación lo mismo que el derecho colaborativo, hablabais aquí, que yo no tengo ni idea, pero parece ser que no es la panacea, la comunicación tampoco es la panacea. Yo no sé si cuando me imagino que llegan ya las familias para separarse una pareja a vuestra asociación o a todos los que trabajáis en derecho de familia, no creo que digan tenemos un problema de comunicación, pero seguramente empezaron diciendo tenemos un problema de comunicación, cuando realmente lo que había no era seguramente un problema de comunicación, ¿no? Muchas marcas y muchas empresas también dicen, bueno, tenemos un problema de comunicación. No sé si el problema de este gobierno es el de comunicación o el de la Casa Real es un problema de comunicación, que a veces se dice, pero realmente no es la panacea. Cuando una marca quiere transmitir o quiere lanzar un mensaje y ese mensaje es de un determinado estilo, por muy bien que lo comuniquemos, seguirá siendo lo que es. Y por eso nosotros pensamos que en este
elemento en este mundo del derecho colaborativo, el potencial de comunicación que existe es muy importante. Y además, en una clave también que tiene que ver con este elemento que hablabais de implicación de las partes, de participación, que tiene mucho que ver con el paradigma actual de comunicación, ¿no? Todos sabemos de comunicación. Bueno, a mí no se me ocurre hablar de tema de leyes o cuando alguien dice, me lo ha dicho mi abogado, palabra de Dios. En cambio, me lo ha dicho el director de comunicación, el de marketing. Bueno, a ver qué está, bueno, vamos a hacerlo así, ¿qué más da? ¿Qué más da? Claro, todos sabemos de comunicación y todos sabemos de cómo transmitir un mensaje y todos lo criticamos. Habéis visto el spot de la lotería, ¿no?, de este año. Lo que genera al final la comunicación, la publicidad es una herramienta de comunicación de una marca con un producto, que es Loterías del Estado, vendiendo la lotería del 22, la lotería de Navidad. Evidentemente, todos tenemos la capacidad para criticar, para parodiar, para hacer. Respecto a vuestro trabajo, vamos, a mí no se me ocurriría. Pues me ha dicho mi abogado y ya con eso. Y en cambio en nuestro trabajo esto no sucede. Sí que es verdad que cada vez más hay un mayor cuestionamiento por parte de la sociedad de las leyes. El borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad hace años seguramente. Y entonces otro decía, no, que es que esto es un borrador de un anteproyecto. Bueno, se está comunicando bien, ¿no? La gente cree que ya es la ley. Es decir, hay un nuevo contexto y un nuevo paradigma que a la hora de que esas nuevas maneras de comunicar sean imprescindibles. Por eso para nosotros el cómo se comunica es casi más importante que el propio mensaje en sí mismo. Y pensamos que en este mundo del derecho colaborativo, con tantos componentes emocionales, con tantos componentes participativos, con toda esa gestión de intereses que comentabais, el elemento a comunicar es muy importante y creemos que es fundamental hacerlo bien para que se entienda y para que esto no sea una moda más, ¿no? En este país, bueno, pues ha sido, en vuestro sector ha sido la mediación, ahora toca esto, bueno, a ver estos de qué van, ¿no? Y como vivimos de burbuja en burbuja y de noticia en noticia, bueno, pues pensamos que es importante hacer una muy buena labor divulgativa y hacer una muy buena labor didáctica para que realmente, aunque todos podamos opinar y todos tengamos opinión respecto a las cosas, demos una información lo más transparente posible. Así que esto es lo que esperamos aportar nosotros. Muchas gracias. Gracias, Gochón. Antes de pasar, y como seguro que entre los asistentes habrá más de alguno que tenga el Twitter a mano, recordaros que con un hashtag derecho colaborativo, si algo de lo que se dice aquí os parece interesante, lo podéis tuitear sin ningún problema, ¿vale? Seguimos. Es el turno de José Ignacio Imaz, de Imaz Asociados, es graduado social. José Ignacio, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a María José por nuestra presencia en este acto. Y, bueno, sí queríamos trasladar un poco la relación que pueda haber o que hay dentro del derecho laboral y el derecho colaborativo. Entendemos que, además, este es un momento importante dentro del tránsito que está sufriendo la sociedad, derivado un poco de la crisis económica, y sí creemos que el derecho colaborativo debiera de ser una herramienta eficaz no solamente para arreglar estos conflictos individuales que hoy surgen, sino también los conflictos colectivos que surgen dentro de lo que son las relaciones laborales. Yo creo que, además, el camino que de alguna manera se ha tomado de judicializar concretamente la mayoría de los conflictos en los que ha derivado la reforma laboral, etcétera, etcétera, ha sido y es un gran error, porque realmente los intereses de las partes creo que han quedado totalmente al margen a la espera de la resolución judicial de cada conflicto. En una ocasión, creo que María José Anito, de las primeras veces que nos reunimos, nos hablaba de que solamente 1/3 de los conflictos se resolvían pacíficamente y que 2/3 iban directamente a los juzgados. Esto nos parece hoy por hoy una barbaridad, y realmente, cuando se nos está ofreciendo esta herramienta nueva de derecho colaborativa, creo que lo que nos tiene que hacer fundamentalmente es que se nos abra un chip nuevo en nuestras cabezas para reinventar fórmulas de negociación
fórmulas de resolución de conflictos desde el ámbito, yo hablo puramente laboral, pero creo que sería trasladable a muchos otros ámbitos donde tenemos que demostrar nuestras capacidades. Creo que en esta mesa se ha hablado hace un rato de nuevos modelos de negocio. Yo no sé si son nuevos modelos de negocio o no, pero a veces cuando leemos la prensa y vemos que en una legislatura la clase política no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con el formato de las marquesinas del Ayuntamiento de Vitoria para acobijarse cuando llueve, creo que esto es un error brutal. Esto es trasladable en este momento a cualquier procedimiento en el ámbito laboral. No puede ser. Estamos demostrando la incapacidad más absoluta en la resolución de cualquier conflicto. Si volvemos a situarnos en el ámbito puramente laboral, no puede ser que las asociaciones, a lo mismo empresariales del País Vasco o de cualquier parte de España, y los sindicatos no hayan sido capaces, después de 14 meses, de llegar a un mínimo acuerdo, de centrar una serie de puntos, de que todo esto salte casi por los aires a las expensas de que el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de lo social o el Tribunal Supremo diga qué es lo que tienen que hacer las partes. Esto yo creo que no es así. Creo, sinceramente, que debemos recapitular y volver un poco a la antigua usanza, al arreglo entre vecinos, al arreglo entre las partes. Una resolución judicial a veces dista mucho de lo que es un arreglo. No lo consigue. Nosotros creo que tenemos la obligación de arreglarnos y creo que tenemos la obligación de trasladar esta capacidad de arreglo y de acuerdos a cientos de partes de la sociedad. Creo que el derecho colaborativo nos da esa oportunidad. Más a más, tenemos, yo siempre digo en nuestro despacho y en la relación profesional que tenemos, que cuando ves al vecino que algo le funciona, vamos a copiarlo, vamos a adaptarlo. Esto no hace falta ya que lo inventemos, es que ya está inventado. Vamos a adaptarlo a nuestras necesidades y estoy seguro de que en breve plazo lo vamos a conseguir. Y estoy convencido de que hasta fuera de los ámbitos judiciales en los que nos podemos mover, esta enseñanza va a ser, en fin, muy, muy positiva para cantidad de aspectos de la sociedad. Creo sinceramente que tenemos que hacer un esfuerzo primero para aprender, para formarlos y para realmente trasladar esta formación que nos puede dar en este caso el derecho colaborativo para, en fin, solucionar gran parte de los conflictos. Otros obviamente estarán condenados a llegar a los juzgados, pero creo que es nuestra obligación en este momento hacer uso de esta herramienta. Hoy la Asociación de Derecho Colaborativo nos lo pone encima de la mesa para utilizarla y realmente desjudicializar lo que es la vida en el tránsito normal. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Pasamos a continuación a Luis Alba, que es economista, abogado y director general del Grupo SLK. Solucionado. Sí, buenas tardes a todos. Agradecer también a la Asociación de Derecho Colaborativo, al Colegio de Abogados de Vizcaya, la invitación a participar en estas jornadas y también expresar mi satisfacción porque esta, por primera vez de las 3 jornadas de difusión del derecho colaborativo, asociación a la que pertenezco, pues también esté participando el Colegio de Economistas. Y yo como economista pues voy a trasladar también mi experiencia en el acercamiento al concepto del derecho colaborativo o la negociación. La experiencia, como no puede ser de otra forma, va a ser desde la perspectiva del mundo de los negocios, del mundo de la empresa. Nosotros, o yo como profesional, soy directivo de un grupo de empresas que tiene una experiencia de 25 años y en las que en esa experiencia hemos tenido la necesidad y la oportunidad de tener que enfrentarnos a todo tipo de conflictos de intereses que han surgido entre los distintos grupos de interés con los que hemos interactuado en las distintas áreas, tanto en el área laboral, en el área financiera, en el área comercial,
con los clientes, con los empleados, con las administraciones, y esa experiencia, lógicamente, pues está llena de fracasos, pero también de éxitos. En pocos casos, en el menor de los casos, hemos tenido que ir a soluciones litigiosas, afortunadamente, lo cual quiere decir que también el enfoque de planteamientos negociadores, planteamientos colaborativos, pues nos permite concluir que efectivamente es posible y que si una empresa, un grupo de empresas, independientemente de su tamaño, puede alcanzar esos acuerdos, también se puede trasladar a la sociedad en su conjunto. La segunda, y en este caso es también en representación del Colegio de Economistas, es una iniciativa que el Colegio adoptó hace 2 años, estamos en la segunda edición, y es un programa que llamamos el programa de mentoring, en el que los profesionales, los colegiados, estamos compartiendo conocimiento, compartiendo nuestra experiencia entre aquellos que podemos tener pues, más experiencia y aquellos colegiados que tienen menos experiencia o que pretenden entrar en contacto con áreas en las que no han tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, en nuestro caso, otro colega y yo hemos hecho 2 ediciones ya basadas en las relaciones de la empresa y en la negociación. Yo aquí quiero agradecer al profesor Sabino de la última jornada de difusión de apostolado del derecho colaborativo que tuvimos en el Colegio de Abogados de Álava, que nos recomendó el libro de la tercera alternativa, que estoy leyendo, y que plantea una cosa que me ha servido y que este caso del mentoring es el más vivo ejemplo, ¿no? La mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, el llevar como economistas, como profesionales, ese compendio de experiencia práctica, de problemas en los que hemos tenido que recurrir a soluciones creativas, porque la verdad es que la mejor forma de aprender a hacer las cosas también es haciéndolas. O sea, la mejor forma de aprender a negociar es negociando, viendo los fracasos que se han tenido y reconsiderándolos, reflexionando e intentarlo de nuevo, porque al final siempre hay una posibilidad de llegar a acuerdos. Aunque al final, evidentemente, en algunos casos, y depende de los participantes, pues tengamos que ir a los tribunales, ¿no? Entonces, esa puesta en común en este programa de mentoring nos ha permitido a reflexionar con personas que desde distintas áreas, con más experiencia, menos experiencia, pues hemos puesto casos sobre la mesa que han servido también para formarnos a nosotros mismos, a los mentores, ¿no? Y la tercera vía ha sido la vía del proyecto que hemos comentado con María José Anitua y Daniel López de Armentia y con la empresa de Prisma Global, en el cual el Colchón pues, ha hecho de alguna forma su relación o su acercamiento al derecho colaborativo. Es un proyecto colaborativo en el que intervienen las 3 áreas, el área urbanística, el área de promoción, el área comunicativa y el área de las relaciones jurídicas enfocadas desde el punto de vista del derecho colaborativo. Ha surgido de una necesidad, de un problema, de una crisis, pues una oportunidad para trabajar conjuntamente. Ya nos conocíamos nuestros perfiles como organizaciones y entendíamos que podíamos sumar nuestros esfuerzos para alcanzar una sinergia y darle una solución a un problema que ahora mismo, pues el de las ciudades, el de los nuevos desarrollos urbanos, pues está ahí, ¿no? La búsqueda de ocupación, de actividad. El derecho colaborativo, desde luego, va a ser algo que va a presidir nuestra relación en este proyecto, ya lo hemos tomado como base, y que también pretendemos que esas actividades que se puedan generar adopten también como principio el aceptar los principios del derecho colaborativo en los posibles conflictos que puedan solucionarse, o sea, plantearse. Entonces, con estos 3 antecedentes, pues mis conclusiones en cuanto a planteamientos creativos, en cuanto a negociación, en cuanto a la colaboración y en cuanto a la pertenencia a la Asociación de Derecho Colaborativo, pues son lógicas. Y yo creo que las conclusiones las exponíamos también en las anteriores jornadas. Son 3, básicamente, ¿no? Que cuando es posible el planteamiento de negociación, pues las soluciones que se alcanzan son más creativas, son mejores, cuando es posible, lógicamente. O sea, se da esa sinergia, no es ni la tuya ni la mía, sino una tercera nueva que incorpora más valor. Cuantos más intereses identifiquemos y más distintos sean, las oportunidades de crear valor también van a ser mayores, ¿no?
La segunda es que esos acuerdos normalmente, como son voluntarios, como son, lógicamente, queridos por las partes, como no están tutelados por esa tutela judicial efectiva, pues también van a ser más estables, porque va a haber menos tendencias, van a ser equilibrios más estables, menos tendencias a romper algo que me han impuesto, ¿no? Y la tercera está un poco desarrollada también con ese antecedente que he visto yo a través de la formación. O sea, en la medida en que los profesionales, las partes que están participando en esos proyectos, en esos enfoques colaborativos, tienen más experiencia y tienen más conocimiento teórico de estas técnicas de negociación, de estos planteamientos, pues tanto más va a haber oportunidades de obtener esas soluciones mejores. Con lo cual, yo creo que la función de esta Asociación de Derecho Colaborativo, que lo está haciendo perfectamente bien y que agradezco también el reconocimiento de que se está comunicando, que efectivamente no es una asociación competitiva, no se viene a quitar espacio a nadie. O sea, lo que estamos buscando es que los profesionales tengamos otras herramientas, que no solamente tengamos una herramienta que utilicemos para todos, sino que en función de los casos pues veamos que efectivamente es posible un planteamiento colaborativo, en otros tendrá que seguir siendo una negociación competitiva y eso nos lo va a llevar, lógicamente, el análisis de las situaciones que nos vamos a encontrar en cada momento en función del contexto, en función del entorno, en función de cómo me veo yo en esa negociación, de cómo vemos al oponente en esa negociación. Con todo lo cual, pues yo creo que hay suficiente materia para que después surja un debate en cuanto a estas ideas y las que se les puedan ocurrir a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y pasamos ahora a Sabino y Estarán, que ya... Vale, como están aquí, perfecto. Pues corregido. Es verdad que tanto Sabino como Elena como Marijose pues ya han expuesto sus ideas, con lo cual ahora es vuestro turno. Sí que os agradecería que a la hora de hacer la pregunta os identificarais, contarais quiénes sois y para quién va dirigida o si va dirigida en general. Así que nada, cuando queráis. Seguro que hay un montón de temas que han surgido por ahí. Que tenemos, o lo tenéis todo, lo han explicado también, lo han comunicado también, que está todo tan claro. Yo creo que incluso en la misma mesa habría algunas cosas que comentar, ¿no? Decía antes, creo que era Tomás Arrieta, ¿no? Que el tema que agudizan las insuficiencias del sistema tradicional, ¿no? Que hay un montón de agujeros que quizás esto puede ayudarnos, ¿no? ¿Lo crees así o...? Pues sí, me toca. Vamos a hacer preguntas internas. Me ha parecido especialmente... Mientras se animan, ¿eh? No os Sí. relajéis, no os relajéis. Es solo una maniobra de... un mecanismo de transición para que se vaya animando la gente, ¿no? Me ha parecido interesante todo, obviamente, y eso, que siempre se aprenden cosas, ¿no? Pero, claro, me toca más lo que ha comentado José Ignacio Imaz, ¿no? Y no me resisto a decir que lo que está pasando, creo, en términos generales, con la recientísima reforma laboral, supongo que a algunos les quedará muy lejos, a otros quizás les queda más cerca, ¿no? Depende un poco. Pero lo que está pasando con la recientísima reforma laboral es un ejemplo, en mi opinión, de libro, ¿no? De lo que yo conozco de las negociaciones, que conozco bastante, obviamente no conozco todas, ¿no? El inicio de las negociaciones, pero seguramente ustedes lo habrán visto en la prensa, es la expresión más completa de los últimos tiempos de una definición del conflicto desde posiciones que además son posiciones extremas e irrenunciables, de personas que se sientan en una mesa y que dicen: exijo que se renuncie a la reforma, condición necesaria para empezar a hablar, y quien dice en el otro extremo de la mesa: exijo exactamente lo contrario, que no se me haga renunciar en nada a la reforma, ¿no? Lo curioso bueno, hay muchas cosas curiosas en eso, ¿no? Es decir, ahí ya no hay ninguna posibilidad de acercamiento, ¿no? Pero no deja de ser curioso que ni uno ni otro sabe qué significa renunciar a la reforma. Hemos esperado 12 meses
para empezar a saber qué significa renunciar o no renunciar a la reforma a medida que los jueces, a medida que los tribunales van, se van produciendo los primeros pronunciamientos judiciales, ¿no? Y entonces se podría decir, bueno, si desde un punto de vista empresarial que no se renuncie de ninguna manera a la reforma es que no se les obligue a mantener condiciones de trabajo después de que el convenio colectivo ha decaído, pues parece que la reforma no era eso, porque parece que los jueces están diciendo que esas condiciones, por ejemplo, se conservan en determinados casos, ¿no? Y es curioso que en ese conflicto se hayan orillado absolutamente los intereses reales, ¿no? El mantenimiento o mejora de condiciones para los trabajadores, el incremento de su seguridad, el incremento para los empresarios de la facultad o de las capacidades de adaptación a las nuevas circunstancias, el logro de un clima laboral más estable, la mejora de su competitividad, y todo eso está aparcado, ¿no? Y por último, empezamos a tener resoluciones judiciales, y tampoco me resisto a a utilizar esto como ejemplo, resoluciones judiciales que demuestran, iba a decir patéticamente, pero quizá el adjetivo se me va un poco de la mano, pero me sale de dentro, me sale del corazón, ¿no? Demuestran patéticamente que la solución judicial, y no estoy criticando a los jueces, sino que estoy básicamente poniendo de manifiesto lo que en mi opinión es la insuficiencia o las insuficiencias del sistema en un ejemplo concreto, están dando soluciones distintas a sectores de actividad diferentes que tienen el mismo marco jurídico. Es decir, en un sector están diciendo, por ejemplo, que las condiciones se conservan, en otro están diciendo que no entran a pronunciarse sobre el fondo, ¿no? Hay unos ejemplos muy recientes de eso, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo dos trabajadores que se encuentran y dice, ¿y tu convenio? No, mi convenio caducó en julio. ¿Y tenías una cláusula de mantenimiento? No, no. ¿Y qué ha pasado? Ah, pues a mí me dicen que mis condiciones se mantienen de la forma que sea. Y a ti no, a mí no. A mí me han dicho que no entran en... Pero mi convenio es el mismo y la situación es la misma. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Por muchas cosas, por muchas cosas. Y sería muy largo y prolijo, y digamos, ir enumerándolas, porque a mí me parece, bueno, se me iría un poco la olla. Pero hay una que es esencial. Pasa eso porque los jueces y los tribunales están absolutamente condicionados por la manera en que se expone la pretensión, la manera en que se exterioriza el conflicto y que se declara la posición de una parte, que ya no puede cambiar a lo largo del procedimiento. Y entonces un juez puede decir, no, es que usted no tiene acción, carece de acción. ¿Qué es eso? No hay tutela judicial aquí real, ¿no? Y dice, pues váyase usted a contárselo a los trabajadores, a los que estoy defendiendo, ¿no? Y cada uno tiene su parte de razón. Es decir, tal y como usted lo ha planteado, no. Y lo que está ausente desde el principio al fin de todo eso son los intereses reales. Perdón por extenderme, ya sé que mi intervención era de transición y ha sido algo más, pero es que me da, me subleva, ¿no? Que no seamos capaces de ponernos inmediatamente a reflexionar y a colocar en una pizarra como hacía House. Primera, fracaso absoluto del sistema. No sé cuál es la enfermedad, pero que el síntoma es evidente y que por tanto necesitamos... A mí me parece tan claro que igual hasta, en fin, pierdo una cierta objetividad o frialdad exponiéndolo, ¿no? Pero me parece muy claro y como además José Ignacio lo ha introducido, pues quería aprovecharlo al hilo y así cumplir dos finalidades. Muchas gracias, doctora Rita. Perdón, señora Rita. ¿Alguien se ha animado ya? Tenemos aquí mucho para debatir. Sí, allí. Que si alguien por aquí antes decía que os daba un poco corte presentaros, si no queréis presentaros, no os presentéis, ¿eh?
estás compartiendo, genial. Yo quiero contestarte, no sé si hay alguna otra persona. Yo no me dedico a laboral. Perdón, no me dedico a laboral. Pero, bueno, sí estamos viendo lo que están siendo experiencias internacionales en otros países. No hemos entrado en contacto con Alemania, entre otras cosas, porque la verdad el idioma también cuesta y hemos empezado por Francia o Italia, países más cercanos. Pero en Alemania el derecho colaborativo lo ha desarrollado una abogada laboralista mediadora. Entonces, bueno, pues ella vio esa posibilidad porque es la persona que ha desarrollado el derecho colaborativo en Alemania. Ya sé que los alemanes pues probablemente tengan otra mentalidad y sean más proclives a la negociación, pero de la dificultad a oportunidad. Otro ejemplo que puedo poner aquí, que a mí me llamó muchísimo la atención, en Francia, en la Conferencia Internacional de Derecho Colaborativo, vino una abogada israelita que era mediadora y puso como ejemplo que en Tel Aviv habían desarrollado el derecho colaborativo en familias con violencia. Eso los americanos lo tienen taxativamente prohibido porque uno de los principios del derecho colaborativo es el respeto. Entonces, en una familia donde hay violencia no puede aplicarse, según ellos, el derecho colaborativo. Bueno, pues ellos habían elegido no cualquier tipo de familia con violencia, habían hecho una selección, pero estaban aplicando el derecho colaborativo en familias con violencia porque el mensaje con el que consiguió el apoyo de las instituciones del Ayuntamiento de Jerusalén, o de Tel Aviv, perdón, fue decir, tenemos toda una sociedad de jóvenes destrozados por los conflictos familiares. Tenemos que ponerle una solución a ese problema. La sociedad israelita intuyo que tiene que ser una sociedad muy conflictiva y, bueno, pues eso se refleja en todos los ámbitos de la sociedad y en las separaciones matrimoniales también. Entonces, bueno, me suena muy utópico. La verdad es que esperamos que en el futuro podamos traerla para que nos cuente sus experiencias, pero ser capaces de aplicarlo en ese ámbito a mí me llamó muchísimo la atención y dijo que los americanos iban a ir a verles para ver cómo lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que soñar. Ya comprendo que no va a ser para mañana, que nos va a costar. Lo que hay que ir sumando esfuerzos de personas que sintonicemos con esta filosofía. Y algo que yo no he transmitido, lo conté en Artium, pero para no repetirme en todo, no lo he dicho hoy. El derecho colaborativo, como ha comentado también Gonzalo, los conocimientos que adquirimos nos sirven en el día a día, independientemente de que no hagamos un proceso colaborativo perfecto de lazo, contrato hasta el final, sino que esos conocimientos nos los vamos a poder aplicar en el día a día en nuestra relación con el compañero, con el cliente, con otras personas. Entonces, os animo a formaros en esto porque a mí la verdad es que vine contentísima de Francia diciendo, bueno, todo lo que tengo que aprender. O sea, solo me llegó a esa conclusión de que había un camino muy grande de aprendizaje y que a través de ese aprendizaje pues vamos a poder ser capaces de mejorar como personas y hacer las cosas mejor como profesionales. Sí, Perdóname, yo quería hacer una precisión. Si cuando te oía es que estaba pensando en mí, porque es que yo tengo el mismo desasosiego. Y sí, porque date cuenta, hablabas del ponente y yo decía, y no solo del ponente, sino de qué historia vital ha tenido el ponente para que decida sobre la sentencia, ¿no? Entonces, cierto es que parece o suena utópico, ¿no? Pero como decía aquel, para avanzar hay que luchar por lo imposible, porque si no luchas por lo imposible te quedas donde estás, y esto tenemos claro todos que no queremos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que investigar, aprender sobre la materia, coger esas técnicas, poquito a poquito van a servir, yo estoy seguro. Y por lo menos nosotros apoyamos todo este tipo de iniciativas porque si vosotros tenéis problemas con los conflictos colectivos, ¿qué quieres que te diga el abogado de familia cuando se le pone por delante el orden público? Porque, claro, nosotros podemos llegar a un pacto satisfactorio para todas las partes, pero viene el señor Ministerio Fiscal y dice que no le gusta, sin haber oído a nadie, y te lo cambian. Pues la verdad es que es frustrante, ¿no? Pero esa es la realidad. Y, en definitiva, si no nos ponemos a ello, nos vamos a quedar como estamos. Entonces, habrá que hacer algo que será imposible, bueno, pero pasito a pasito se va avanzando. Ya. Pero será un proceso, bueno, larguísimo, desde luego. Sí. Sí, adelante. Me llamo José Antonio, soy abogado y mi pregunta va para Elena. Elena, estuve también en la charla que hiciste en Vitoria y, bueno, voy a intentar concretar la pregunta al máximo. Hay un refrán castellano que dice que el abogado vive de tonto y de descuidado. Qué bonito. Estáis planteando, bueno, que de alguna manera es un modelo en el que
La pregunta es la siguiente. No por... ¿no os habéis planteado la posibilidad de que, digamos, los clientes tan, digamos, con tanto feeling, tan dialogantes, que puedan ser capaces de llegar a acuerdos, nos marginen y digamos, abogados, al fin y al cabo? Yo tengo un problema con mi vecino, me pongo a hablar con mi vecino y esto lo arreglamos. O sea, la pregunta es, ¿habéis planteado la posibilidad de que se margine a los abogados especializados en derecho colaborativo? Bueno, yo creo que el problema no es tanto que se te margine una vez que inicies el proceso, porque ya, en teoría, tú ya tienes firmado tu acuerdo colaborativo con tus honorarios, tu nota de encargo, ¿no? O sea, que en cuanto a ese punto, lo que sí es verdad es que puede que no tenga éxito porque la gente que tiene una voluntad colaborativa va al mutuo acuerdo. Pero el mutuo acuerdo muchas veces es el peor acuerdo, ¿verdad? Porque hay detrás una serie de negociaciones, presiones, un horror a ir al tribunal en plan contencioso. O sea que para el cliente, lógicamente, si los abogados todavía no lo tienen claro como grupo, lo que es el derecho colaborativo, el cliente mucho menos, ¿no? O sea, por eso es tan importante que haya personas que vayan a ayudarnos a comunicar todo esto, ¿no? Y también por eso, Juanjo, que ahora cerrará la jornada, pues él, por ejemplo, defiende que haya una normativa sobre derecho colaborativo y que ayude un poco más a conocer todo esto, ¿no? O sea que yo no creo que seamos excluidos en una negociación, porque al revés es que el colaborativo, un sistema colaborativo se puede usar con personas que están muy enconadas y trabajar mucho con ellos. Es verdad que tienen un background, una alternativa, que es ir al proceso y que tienen una percepción de lo que les van a dar, a lo mejor muy alejadas y que impide el acuerdo así a primeras, ¿no? Pero hay otros muchos intereses, como por ejemplo, ¿no?, el preservar la relación con los hijos, esa estabilidad de la familia, que yo entiendo que es algo que va a funcionar. Lo que pasa es que, claro, el cliente no sabe que existe esto. Yo quiero decir una cosa. Sí, claro. Un crecimiento de la población, ya, cuando personas crezcan, van a sobrar bastantes abogados y bastantes psicólogos y entonces van a sobrar, seguro. Sí, aquí. Sí, adelante. Yo quería, José Orbén, soy abogado, y oyendo quería lanzar una idea, no es una pregunta, no sé, es algo para comentar, ¿no? En relación al derecho colaborativo, que yo como lo veo creo que es algo que lleva tiempo, no es algo que haya nacido en este septiembre, ¿no? Lo que sí creo que aporta, que es realmente importante, es ese abandono a la vía judicial, ¿no? Creo que en ese momento el abogado se coloca en otro lugar completamente diferente al que tenemos normalmente, ¿no? Es decir, nosotros mismos nos cortamos la posibilidad de llegar a un juicio, con independencia de que el cliente luego pueda llegar o no llegar, y desde ese momento, no lo he probado nunca, pero estoy seguro de que ya nuestra manera de relacionarnos con el otro absolutamente cambia radicalmente, y con nuestros clientes. Entonces, desde el momento que haya clientes colaborativos que quieran esta solución y existan abogados que quieran esta misma solución, todos estos problemas que pueden ir dándose probablemente se vayan diluyendo. Porque a lo que comentabas, ¿no?, del pragmatismo, que yo creo que todos somos pragmáticos, realmente es muy pragmático esta solución, es muy pragmática. Esta solución, sin ese abandono, esto sería un cuento chino como el que hemos tenido muchas veces, ¿no? De sí, bueno, colaboro hasta que no colaboro. Desde el momento que sí hay este compromiso por parte no solo del abogado, sino también del cliente previamente, esto es lo que puede hacer que esto realmente tenga sentido y tenga un recorrido, yo creo que igual no a muy largo plazo, yo creo que igual a menor plazo del que nosotros creemos, ¿no? Muchas gracias. Sí. Soy Maricel Santiago, soy abogada de familia y pertenezco a una asociación de mediación y resolución de conflictos. Y al hilo de lo que comentaba José, yo es que no sé si tengo una visión un poco idealista, pero yo realmente creo que muchas personas no quieren ir a juicio. Es decir, que hay muchas más personas, yo por lo menos tengo muchos más clientes, que la idea inicial es no quiero ir a juicio. No quiero por nada del mundo ir a juicio, no quiero que un juez se meta en mi vida, no quiero que mis hijos vayan a una prueba del equipo psicosocial. Entonces creo que tenemos un campo de champiñones muy abonado, si lo sabemos transmitir bien. Y
ahí felicito a la asociación por la labor de transmisión que está haciendo, porque me ha parecido que está muy bien como lo están introduciendo y como lo están comentando, pues igual revocando esos errores iniciales a la hora de transmitir la mediación, casi como enemigo, competencia desleal del abogado, cuando no dejan de ser herramientas nuevas, pues como el iPhone, o como los ordenadores, para ejercer nuestra profesión. Sí, sí. Yo le quería preguntar a María José si podría explicarnos, me ha gustado mucho el enfoque que hablabas de que no es una asociación solo de abogados, que es algo más. Y un poco hilando también, que nos expliques cómo se está intentando distribuir esta idea en diferentes colectivos. Pero previamente, simplemente recoger una idea que lanzado Sabino antes, la sensación de trabajar en equipo, de poder, cuando estás realizando tu labor como abogado, no solo pensar en ti y en el cliente, sino en un equipo mucho más grande, capacitar a nuestro cliente pues, con un psicólogo, con una persona que le ayude a comunicar sus ideas. Precisamente he oído alguna experiencia de gente que trabaja la comunicación precisamente para que esa persona sus intereses sepa traducirlos en palabras, que a veces a la gente también le cuesta. Todo eso un poco me ha gustado mucho, saber que no estamos solos, que incluso aunque como comentaba Elena, que yo no creo que haya por qué rebajar honorarios mucho menos, porque un no conflicto judicial abarata costes, no tengo procurador, no tengo costas posibles, no tengo tasas, con lo cual no puedo distribuir ese dinero en contrato un psicólogo, contrato un coach, que me ayude a que esta negociación salga bien y sea creativa, como ha dicho Sabino. Entonces, lo de que otros colectivos estemos juntos y que esto no solo sea de abogados me parece muy, muy interesante también. Bueno, nosotros estamos arrancando desde junio que se constituyó, y ya en la Constitución estábamos abogados y economistas, además de un notario. Bueno, lo comentaba antes Iñaki, yo estoy en un despacho con un economista y muchas veces cuando hay una situación de conflicto, nosotros somos 3 abogados y un economista, y la visión distinta del economista nos aporta luz a ver por dónde tenemos que ir. O sea, que ya hemos vivido esa experiencia de trabajo colaborativo. Hemos incorporado a psicólogos, hemos incorporado a coach. El asunto está en que el cambio de mentalidad cuesta. Se lo decía Sabino antes de empezar la conferencia, que con el Colegio de Psicólogos de Álava lo hemos intentado hacer colaborativamente las jornadas anteriores y no hemos tenido éxito. Mal de muchos, consuelo de tontos, al leer la revista de la Asociación Americana ponía que en Alemania también habían tenido problemas con los psicólogos. O sea que, bueno, pues hay un corporativismo grande y va a costar. O sea, yo estoy de acuerdo con María que esto no es fácil y va a costar. Pero bueno, se trata de sumar. La jornada de hoy, hace una semana, estábamos preocupadísimos porque estábamos solo 49 personas y hemos tirado de teléfono y colaborativamente, pues esto, habéis visto la cantidad de gente que había hoy, ¿no? Bueno, pues es que se trata de sumar. Las personas que participemos de esta filosofía, pues tenemos que irlo transmitiendo, ¿no? El otro día un cliente que es coach, pues ya lo había transmitido a los compañeros del máster de coach y tal. Bueno, pues al final se trata de que el boca a boca vaya funcionando y que demos a conocerlo entre personas que sintonicen. Yo ha habido muchos compañeros a los que les he llamado y me han dicho, ya estoy pensando en la jubilación, déjame en paz, ¿no? Bueno, pues a esa persona no tienes que insistirle mucho. Pero bueno, hay que ir captando adeptos de personas que compartan esta filosofía. Y me gustaría que participaran 2 compañeros que han venido de Canarias y de Galicia, que bueno, pues yo creo que simplemente el esfuerzo de venir hasta aquí, y yo creo que van a poder dar pues, su visión como mediador y como experto en empresa familiar de cómo puede ser el derecho colaborativo en su ámbito. Un momento antes, sí. En relación con esos ahorros que se refería la compañera, también hay otros posibles. Pues, por ejemplo, cuando uno usa la mediación, pues puedes hacer ahorros a nivel notarial, ¿verdad?, por si lo elevas a público, y también en relación con las costas, ¿verdad?, que si haces un acuerdo, si está en intrajudicial, pues pueden devolverte parte. O sea, que efectivamente, bueno, es un cambio de mentalidad. Probablemente con los primeros clientes que tengas no les vas a poder cobrar todo, ¿no? Vas a tener que ir ajustando y tal, ¿no? Pero yo sí creo también que es un producto de mayor valor y que se puede vender a un precio que no sea barato, digamos. Perdón. Sí, adelante. Sí. Bien. Quiero el micrófono porque, aunque vengo de Canarias, soy de Cádiz y el acento, pues... y algunas cosas me cuesta pronunciarlas, por lo menos lo de Goxon, que tengo que decirte a ti, que es por donde voy. Bien, yo pertenezco y formo parte del comité del Gobierno de Canarias para una cosa muy importante que
el amigo de Prisma, será muy importante hacerlo, es la falta de comunicación que hay. Para empezar, ni mi hijo sabe lo que es un mediador. Y yo soy mediador. Y si en mi casa no sé transmitir qué es un mediador, aquí, con esta, que impresiona, porque somos un grupo y vemos la calidad de los ponentes, empezando por la señora Urías, que para mí merece un respeto, porque es la primera persona que yo oí hablar de mediación. Y allí en Canarias hay que llegar a acuerdo porque estamos muy lejos. Y hoy hay que llegar mucho el coste. Pero yo lo tengo los feelings cambiados. Allí está lloviendo muchísimo y aquí es un día estupendo. Allí no como y aquí yo tengo ya una digestión. Y entonces aquí lo que hace falta es mover un poquito. Y veo que estáis todos muy bien sentados, el abogado que no va a cobrar, el otro que no va a cobrar, estamos todos iguales. Hay que vender gracia, alegría y que la mediación puede entrar. Mira, todos los que hemos intervenido aquí algo tenemos que ver con la mediación. Por lo menos para cobrar, eso es lo primero. Y yo aquí no, bueno, como diría uno, yo vengo a presentar mi libro. Yo tengo un blog, no hace falta que os metáis, que se llama Mediando en la Cocina y trato de explicar a través de mis amigos cómo se puede mediar. Ahora voy a hacer unas cosas en Navidad, de cómo se puede mediar entre las uvas, los turrones, cualquier chorrada, ¿vale? Con tal de que antes no era conocido y ahora hay por lo menos 20 que me dicen en Las Palmas, oye, ¿tú haces eso de medio o coaching o lo otro? Digo, algo habrá. Entonces, la pregunta va dirigida al de comunicación, a Goxon. Dependemos de vender el producto. Y si no, que se lo diga a la mayoría de los que están aquí, que unos u otros tienen que vender algo. Y muchísimas gracias porque llevo un día aquí maravilloso, me ha dado tiempo hasta ver el campo del Atleti, pero me he enterado que no puedo ver un partido porque no hay sitio. Yo era del Atleti de chiquitito, sigo siendo, me sé las alineaciones, para mí ha sido una maravilla y pienso repetir, a escuchar a cualquiera. Muchísimas gracias a todos y en nombre de todos los que apreciamos esta tierra y desde Canarias, por supuesto, una hora menos, pero estaremos atentos porque me voy contento, he aprendido muchísimo y perdonad porque como buen andaluz me tenéis que quitar el 20% de lo que he dicho, ¿eh? Gochón, creo que del 80% queda mucho todavía por aprovechar, ¿no? Pues si tú no eres capaz de venderlo a mediación, no sé quién lo va a hacer. Quiero decir que al final, efectivamente, se trata de transmitir lo que uno es y lo que hace. Al final, yo cuando decía que la comunicación es la panacea, me refería efectivamente a que cuando hay mucha verdad por detrás y cuando hay un proyecto interesante que además aprovecha un contexto social importante en este momento, que es una gran oportunidad, yo creo que sí, claro que podemos comunicarlo y podemos transmitirlo porque además detrás hay una serie de valores y de manera de hacer que es lo que se necesita, independientemente de que tengamos miedo de perder nuestro asiento. Es lógico que decir, bueno, y ante esto ¿cómo nos situamos? Porque hay que hacer las cosas de manera distinta, pero efectivamente, claro que hay que comunicar, pero nosotros insistimos mucho en esa comunicación tiene que ser de una determinada manera muy vinculada a los propios valores, en este caso del producto, derecho colaborativo o mediación, y la manera de comunicar, por lo tanto, tiene que estar muy vinculada a eso que es el producto, ¿no? No podemos venderlo en un plano igual porque creemos que tiene que tener como antes hablabais aquí, el proceso. Entonces, yo creo que para eso son los equipos multidisciplinares, ¿no? Precisamente para poder cada uno aportar una parte. Así que sí, pero vamos, igual hay que contratarte a ti para hacerlo. Muy buenas, yo soy Amancio Plaza y brevísimamente, porque esto es muy sugerente como para estar horas y horas, explico mi conexión con las cosas que propone María José y de las que hemos hablado más de una vez. Viene de mi parte de consultor de empresa familiar. Cuando trabajamos con empresas familiares peleando por la sostenibilidad intergeneracional, nos estamos enfrentando siempre a superar los conflictos de cara a un proyecto compartido de familia que permita proyectar la generación de riqueza más allá de una generación en empresa familiar, y todas las bases metodológicas del trabajo que yo venía aplicando en consultoría con mis familias empresarias las iba viendo reflejadas en muchas de las premisas de concepto que describía María José y lo que he ido leyendo alrededor de esto, con lo cual me he querido venir inmediatamente a verlo en directo aplicado en jurídico, ¿no? No desarrollo eso, sí que me interesa contar y preguntar. Mi otra mitad funciona
en el ámbito de la crítica casi crónica del modelo de relaciones tributarias que tenemos en España, con carácter general. Hay 5 ordenamientos jurídicos tributarios generales en España y cada uno es distinto, o sea, las cosas no son iguales en todos, no hace falta que desarrolle mucho más. En el ámbito de la conflictividad entre los ciudadanos y los poderes públicos, y especialmente en el ámbito tributario, el enconamiento del enfrentamiento yo creo que está incluso un peldaño por encima de lo que estáis describiendo en el ámbito de las relaciones laborales, 1 o 2 o unos cuantos peldaños por encima, y la sincronía de las posiciones es, lo que queráis, todavía más, porque el que está encima es, llámale Montoro, llámale Estado, llámale como quieras, y claro, a mí lo que me gustaría, la reflexión que quería proponer al hilo de esto es que me encantaría que no el derecho colaborativo en sí mismo, porque quizás en el ámbito del derecho público y del derecho tributario tenga un recorrido más corto por ahora, tal y como están las cosas. Esa es la pregunta. En el ámbito del derecho tributario, los estudiosos llevan muchos años tirando hacia cómo métodos alternativos de solución de conflictos permitan un poco frenar ese salvaje enfrentamiento sistémico ya entre la posición jurídica del Estado de Leviatán y de un lado y de otro del contribuyente, que cada vez es menos ciudadano y más súbdito en las relaciones con Hacienda. Ojalá, esa es pregunta, deseo, ojalá las bases filosóficas sobre las que se asienta vuestra propuesta, que ya hago mía, ¿no? de trabajar y de evolucionar y de estudiar en métodos de derecho colaborativo que tienen una esencia básica en modelos de relaciones bilaterales y de relación entre particulares esencialmente, y que afectarán también a lo público por su origen anglosajón y el tratamiento de las relaciones público-privado en los ámbitos anglosajones. Ojalá de esa filosofía no solo nos convenzamos entre nosotros como profesionales, sino que consigamos que los poderes públicos y quien tiene referencias, alcance y repercusión para promover esto, no lo aplique solo para que nos lo apliquemos entre nosotros en el ámbito del derecho de familia o en pequeños ámbitos, pequeños entre comillas, ¿no? Ámbitos sectoriales entre ciudadanos, y comiencen a aplicárselo ellos mismos en cómo entienden el modelo de relaciones de conflictividad con los ciudadanos, que empieza por la propia actuación de los poderes públicos antes que por la reacción de los ciudadanos. No sé, tú eres tributarista también, no sé cómo lo ves directamente. Sí, no, lo contesto. Y luego creo que Margarita a lo mejor también puede intervenir aquí. Como sabes, me dedico a tributario, entonces no quiero cambiar. Sí, no, también estatal. Y en el estatal es donde tenemos más nivel de conflictividad y más nivel de contenciosos, y la verdad es que hemos tenido experiencias en donde, habiendo hecho una consulta, no hecho por nosotros, sino hecho otro contribuyente una consulta a la Administración tributaria, luego hemos tenido una inspección habiendo hecho lo mismo que ese otro contribuyente y nos lo han querido llevar por delito fiscal. Entonces, eso está en la orden del día. Entonces, por eso estás diciendo que es exponencialmente más alto, porque esa es la realidad que tenemos en estos momentos en nuestro país. O sea, consultas a la Administración, te dice que eso se puede hacer y luego cambia el criterio de la Administración y te lo llevan por delito fiscal. Y eso es no dormir. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Efectivamente. Más blanqueo de capitales, sí. Más entras en la cárcel. Sí, bueno, efectivamente, estamos hablando de una profesión de alto riesgo, ser asesor fiscal en este país. En estos momentos esa es una realidad. Y no es que se me haya ido a mí la olla, sino que es... Bueno, la Asociación de Asesores Fiscales, en la jornada que hizo en Pamplona este año, ponía, del título de la jornada era Justicia, un valor en decadencia, entre interrogantes, ¿no? Porque realmente hay una preocupación muy honda dentro de los profesionales, porque bueno, pues estamos desmadrando absolutamente la situación. Cuando fui al primer curso de mediación, que precisamente se desarrolló en el Colegio de Economistas en septiembre del año pasado, al que yo fui, nos hablaban de que la mediación se podía hacer en el campo tributario. Y en aquel momento pues yo lo consulté con unos compañeros de Uría y tal, y me decían, en el campo tributario, mediación, olvídate. Bueno, pues en Portugal están aplicando la mediación en el campo tributario. Entonces, se puede, y si se puede hacer la mediación, se puede también hacer el derecho colaborativo. En la jornada que tuvimos en Vitoria, en septiembre, en Artium, lo hicimos en colaboración con Diputación Foral de Álava, y no venía nadie de Diputación a la jornada. Y digo, pero bueno, que esto también va con vosotros. Y al final vinieron varios inspectores. Va a costar, en el campo tributario va a costar, pero es un campo en donde se tiene que desarrollar. Y bueno, pues Elena y Margarita, ahora interven tú, porque a nivel teórico seguro que sabes mucho más que yo de todo esto. No, yo para que también venda mi libro,
El que no se pueda mediar cuando se ejercitan potestades públicas no es en absoluto cierto, porque las potestades públicas más importantes, más duras dentro de un Estado es la de sancionar, y en materia penal el número de órganos en los que se está haciendo mediación en España es tremendo, y ahí sí que no creo que sirva la justicia colaborativa, sino que yo por eso separaba antes unas áreas y unos órdenes jurisdiccionales de otros. En el ámbito penal está funcionando exponencialmente. Como teníamos ya funcionando familiar, civil, había la ley de civil y mercantil y existía la penal y penitenciaria, a mí me pareció, y yo me había dedicado al contencioso durante muchos años, que algo tendría que poderse hacer también respecto de ese orden. Al acabar el Consejo, puedo decir con satisfacción que, después de haber tenido un grupo en el que estaban bastantes magistrados de la Sala Tercera, el fiscal que sirve en la Sala Tercera, presidentes de TSJ, el abogado general, antes del de la abogada actual, el que era abogado general entonces, el representado del Consejo de la Abogacía, bueno, pudimos hacer un documento en el que hay bases bastantes para entender que sí es posible llegar a acuerdos y existir la mediación respecto de determinadas potestades en materia pública. A la hora de dejar hecha como tarea de este mandato, aprobamos los protocolos en todos los órdenes jurisdiccionales, se aprobaron en pleno sin que nadie pusiera objeción ninguna, y está también aprobado, y me parece quizá el más novedoso, quizá por ser el último, el más acabado, el que se refiere a la jurisdicción contencioso administrativa. Proyecto real, en este momento es canario, por cierto. El Gobierno de Canarias aprobó un protocolo antes de acabar nuestro mandato y se empezaba por cosas pequeñas y entre administraciones. Era para dirimir conflictividad entre cabildos y ayuntamientos, que en materia eléctrica o en materia de aguas debían tener cuestiones, y se firmó en el Tribunal Superior de Justicia con su presidente y buen amigo mío, Paulino Rivero, y eso parece que está en marcha con alguna efectividad. Quiere ponerlo en marcha cuanto antes la Comunidad de La Rioja. No creo que para el terreno tributario estrictamente, pero sí lo querían para ejecución de sentencias, que muchas veces todos conocéis que es un auténtico calvario en la materia contencioso-administrativa, y allí la Comunidad Autónoma y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que fue magistrado en esta plaza muchos años, Miguel Escanilla, están deseando ponerlo en marcha para la ejecución de sentencias. Yo espero, haré un guiño a la Administración foral a ver si se avienen y piensan que hay algún cauce para evitar o sacar cosas de los tribunales. No digo ya a los extremos que se está llegando en este momento, aunque lo contencioso tributario es casi siempre penal, porque se vincula a otro tipo de figuras y, bueno, vuestra profesión, vosotros lo habéis dicho, es profesión de alto riesgo en esa materia. Sería deseable la desjudicialización y ojalá pudiera llegarse a negociaciones, pero vamos, un instrumento hecho que, si la mediación pivota siempre, por lo menos la intrajudicial, en que los órganos judiciales quieran, y bueno, tendríamos que tener también con quién hago yo, pues tendrá que haber alguna administración que se preste a colaborar. Mi interés es que en algún momento se arranque algún órgano de la Administración vasca, si quisieran los ayuntamientos en pequeñas responsabilidades, pero ¿por qué no? Ya que tenemos 3 haciendas en el ámbito de la comunidad autónoma, pues alguna podría decir, vale, yo en ciertas causas acepto la mediación. Pero vamos, el instrumento del protocolo aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, de aplicación en cualquier órgano judicial español está hecho. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, porque además estoy... ¿Esto funciona? Sí, funciona. Estoy un poquito constipado y es mejor que hable por el micro. Entonces, que decía que muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Javier Vélez, soy vicepresidente de la Asociación Española de Mediación y Peritación Judicial, y realmente, pues, yo de lo que veo de vuestro caso, del derecho colaborativo, pues lo único que puedo deciros es que os deseo que tengáis mucha más suerte de lo que nosotros lo tenemos como mediadores, porque realmente, si me voy al caso del señor gaditano canario, pues me pasa prácticamente lo mismo. Yo me creo que soy mediador, pero realmente no sé en base a qué, porque, como ha dicho la señora Uría, pues todavía no está del todo reglamentado. Hay cosas que faltan, no sabemos realmente qué formación específica se ha de tener, aunque medianamente, pues bueno, hay
hay un algo. No sabemos cuándo realmente va a salir el último, la última ley, el último Real Decreto Ley o el anteproyecto al Real Decreto, o como lo quieran llamar. Realmente nosotros seguimos luchando, porque somos una asociación muy joven, pero luchamos porque la mediación siga adelante, pese a que, bueno, pues yo entiendo que también haya los abogados pues no estén del todo muy de acuerdo con, y yo le entiendo su postura, pero bueno, todos somos realmente competencia en todos nuestros campos, pues ustedes también son competidores entre ustedes, ¿no? Entonces, nosotros no queremos poner, como asociación de mediación, no queremos poner pegas a nadie para que entre. Es más, cuanto más gente entre, mejor. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, en esta conferencia, que tenemos que luchar por ello, que animo a que la gente pues vaya a vuestra asociación, porque realmente veo que puede llegar a un algo, que sigáis luchando. Y si me puede contestar también la señora Uría algo, que si me puede adelantar algo, si sabe, que me cotillee, porque me vence la curiosidad. De si sabe algo sobre sobre lo que finaliza la mediación civil y mercantil, que es en lo que nosotros estamos especializados. Yo conozco, es que, bueno, sobre todo GENME, que es la Asociación Europea para el Fomento de la Mediación, de la que forman parte magistrados y también mediadores y profesionales de distintas titulaciones, están insistiendo muchísimo ante el Ministerio, que es a quien le corresponden los desarrollos. Antes de ayer, creo que era el último día en el que se había producido una última visita. Han incluso llegado a ofertar un texto concreto, porque tampoco hace falta desarrollar. Es casi mejor. La mediación, yo creo que tiene mucho vamos, para mí, de espontaneidad, con lo cual una mediación extraordinariamente regulada, pues hombre, la casuística es infinita y yo creo que bastaría con algo muy light y sobre todo con la mediación electrónica, que bueno, yo creo que es más técnico que otra cosa, pero no se ve en el Ministerio interés en regular. En una parte importante creo yo que hay algo de competencial. Todavía hay comunidades autónomas que no tienen asumidas las transferencias en materia de medios materiales. Eso se vincularía a medios materiales, sobre todo la mediación que derive de un proceso. Y bueno, yo creo que en este momento de crisis dirán lo que es de las comunidades autónomas, como está ocurriendo en Euskadi o en Cataluña, lo van pagando ellas, a ver si ahora resulta que me tengo que hacer cargo yo o responsabilizarme de cómo funcionen los registros de mediadores y la coordinación entre ellos, si soy yo el que pone los requisitos. No veo yo, todo sea que este viernes haya un anuncio en el Consejo de Ministros. Pero es que ha salido un anuncio en el periódico, ya es que GENME está jugando muy fuerte a que salga de una vez. Claro. Pero no tengo datos que es que he leído recientemente que ponía en el periódico que en el mes de diciembre se va a dar. Pero claro, vamos a ver, nos tenemos que poner en el caso. Yo también publiqué en nuestra web que en el mes de julio ya iba a estar, a finales, porque había salido del... Hubo anteproyectos que el Consejo General del Poder Judicial informó y los informamos creo que en enero de 2012. Sí, pero fuera parte, luego salió del Consejo de Estado, salió una orden en la cual se había regulado ya, se había pasado lo que era el anteproyecto. Entonces se dijo que se iba a aprobar a primeros de agosto, o de septiembre, perdón, de septiembre, la primera semana de agosto, después la primera semana de septiembre, después en otoño, ahora en diciembre. Entonces, Elena estaba conmigo cuando fue la última reunión de GENME y el ministro en la apertura juró que esa misma semana iba. Y lo último que leímos, y lo último que ya hemos leído es que el reglamento o el registro de mediadores no se va a abrir hasta mediados del año que viene. Entonces... No tengo datos. No tengo datos. Yo tengo el anteproyecto que se mandó al Consejo y el informe que hizo el Consejo, que era muy negativo. Pero pasos posteriores, sí, visitas, gente a la que se le urge y compromisos del ministro asumidos, la última en la apertura solemne de un simposio sobre mediación y, bueno, volvió a comprometerse a que ya, pero no sé qué meses han pasado desde aquello. ¿Qué mes será, Elena? En septiembre también, que sí, que esa semana iba, no. Y no tengo datos yo de que vaya a ser. Ahora, insisto, es un ministerio que repentiza bastante y todo sea que el viernes
Hombre, yo por ponerle una coletilla, yo por poner una coletilla, Sí. creo que lo único que hace falta es que pase por el Ministerio de Economía, que es el que tiene que poner el dinero, y han Le va a dicho costar a él, no que lo hace. que este año no hay destinadas partidas presupuestarias a la mediación civil y mercantil, al registro de justicia, efectivamente, que no hay partidas presupuestarias. Entonces, no lo veo yo, vamos, no, de inmediato pueden hacerlo, pero bueno, si luego dicen que hay vacaciones hasta mediados de año, pues bueno, pues que... otra vez más estará lo de repentizar y legislar en plan espectáculo. Ya. Pues muchas gracias. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar un aplauso a... perdona. Sí, no, al final yo creo que lo he dicho en mi intervención, bueno, voy a ser breve porque estamos en el límite de tiempo, ¿no? Sí, yo creo que la mediación es sinérgica con el derecho colaborativo porque estamos en ambos casos ante métodos de autocomposición, de resolución de conflicto por las partes. Entonces, creo que tenemos que sumar esfuerzos de transmitir eso a la sociedad y que se vaya produciendo el cambio de mentalidad. A mí, a raíz de las apariciones en prensa y tal, bueno, a la asociación ayer llamó una persona que tenía un conflicto de vecinos y a ver si podíamos solucionarlo con derecho colaborativo. Y dije, pues miren, lo siento, pero todavía no hay personas formadas para poderlo resolver, pero busque un mediador en Bilbao, que seguro que a través de la mediación... Igual no me he explicado. Yo me refiero a que tanto la mediación como el derecho colaborativo me parece muy interesante. Yo además no solamente me asocio a vuestra asociación, pero lo que veo yo a lo que yo iba es cómo se puede... Bueno, llegar a los ciudadanos. Nosotros desde el minuto cero estamos contando con una empresa de comunicación para que nos ayude a comunicar, porque nos parece que es algo muy importante. Entonces, estamos en colaboración con Innovas, que nos está apoyando para poder trasladar eso a la sociedad. Bueno, pues eso no va a ser de un día para otro, pero el ser capaces de comunicarlos es básico. Hombre, nosotros los mediadores llevamos muchos años diciendo que hasta que no salga en una serie de televisión de estas de importantes, entonces yo creo que esta empresa de comunicación tendría que hacer conexiones colaborativamente con empresas de estas del cine y de la tele y... Podemos empezar con Ungo Encale, mediador aquí, igual podemos hacer algo.
¿Sabes? En una serie, pues que un personaje salga ahí la mediación y tal, ¿no? Porque ha habido algunos programas de difusión de televisión que no eran muy allá y eran muy poco exactos. Pero en el mundo de la ficción, que es lo que le interesa al público en general, pues es una manera que siempre decimos que lo que no existe hoy en la tele no existe, ¿no? El doctor House mediador, ¿no? Que ha lanzado Tomás la idea, o sea que... Claro, con el iPhone. Sí, claro. ¿Qué es lo que quería saber de la formación? En realidad, se supone que para pertenecer a la Asociación de Derecho Colaborativo se requerirá una formación. Para pertenecer a la asociación, no. Para poder ejercer, sí. Se va a pedir una formación. Entonces, se va a pedir que se tenga formación en negociación y que se tenga la formación específica de derecho colaborativo. Alguien que haya recibido formación como mediador, en principio, ha tenido que recibir formación en negociación Harvard, luego ya se le da por... O sea, yo creo que jugáis con ventaja a los mediadores porque ya tenéis unos conocimientos adquiridos. Vale, bien. Efectivamente, la experiencia la vamos a ir adquiriendo a base de práctica y tendremos que ser responsables y sensatos al coger los primeros casos y no meternos en jardines que se nos puedan ir de las manos, porque estamos hablando de personas y conflictos entre las personas y ahí hay que ser muy cuidadoso, pero bueno, tendremos que ir aprendiendo poco a poco. ¿Cómo? Pues nosotros ya se nos han planteado algún caso de algún cliente que dice, bueno, ¿me puedes aplicar el derecho colaborativo a mi tema de sucesión familiar? Y bueno... Sí, pero bueno, pues dices, bueno, derecho colaborativo en sentido estricto no, pero vamos a ver de qué forma se puede enfocar y estamos viendo posibles soluciones a conflictos de tema de sucesión familiar, etcétera. Entonces, bueno, cambia el chip y el sentido estricto nos costará, pero ya tenemos otro enfoque a la hora de abordar esa situación, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar en la mesa redonda y ya para terminar la jornada, pues le vamos a dar paso al vicepresidente de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, Juan José Seoane. Un aplauso para todos y gracias.